Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Les agradecemos que nos permitan entrar hasta donde ustedes se encuentren. Y bueno, pues la recomendación de siempre, seguirnos cuidando ante esta situación de contingencia sanitaria. El Colegio de San Luis sigue funcionando, todos nuestros investigadores siguen trabajando en sus proyectos y bueno, pues nosotros estamos trabajando a distancia. Así que bueno, pues agradecidos también con 9TV por todas las facilidades que nos otorgan. Les recordamos que este programa se estrena cada martes, lo pueden ver ustedes en repetición los jueves y ya a partir de mañana miércoles lo pueden ver también a través de nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas de hoy y bueno, pues ustedes saben que durante el mes de marzo hay esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la verdad es que la queremos dedicar a algo que nos ha ocupado en el Colegio de San Luis desde diferentes espacios, con diferentes investigaciones y que es justamente el tema que tiene que ver pues con violencia, con discriminación, con esta lucha de género que en los últimos años ha cobrado especial atención. Y damos la bienvenida a la doctora Oresta López, ella es de casa, ya la conocen, es investigadora del Colegio de San Luis y nos acompaña también la maestra Anabel López y bueno, pues ella es directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres. A ambas, muchas gracias. Maestra Anabel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio y con Oresta. Gracias. Doctora Oresta, bienvenida. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, Anabel. Y buenas tardes al público de Canal 9 y de YouTube. Bueno, pues vamos a platicar, vamos a iniciar porque el tema que nos ha convocado originalmente, aunque no será el único que abordemos, tiene que ver con este diplomado que se ha organizado y que se denomina Construcción de Políticas para la Igualdad y la No Discriminación para Formadores de Docentes. Este es un tema que, bueno, pues ha interesado mucho. Recientemente tuvimos a través del Facebook Live del Colegio de San Luis la conferencia de la doctora Rita Segato y la verdad es que el nivel de audiencia, de respuesta que tuvo fue muy importante, muy significativo. Se conectaron mujeres y hombres de muchos lados, de América Latina, de Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, por supuesto de México. Yo quisiera preguntarle aquí a la maestra Anabel López, ella, bueno, pues es maestra en Sociología con atención en Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, feminista y activista con una importante trayectoria también en diversos movimientos, defensora de derechos humanos de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas y que hoy ocupa un cargo dentro del gobierno federal. Y me gustaría preguntarle en ese sentido, ¿por qué es importante dirigir un diplomado como de este tipo que ha permitido la vinculación entre un centro público de investigación como el Colegio de San Luis y otras instancias como en la que usted participa? Bueno, pues primero decirte que es prioridad para este gobierno, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, fortalecer los mecanismos y las políticas públicas para la construcción de la igualdad que vayan orientadas a los cambios estructurales, es decir, que los cambios sean realmente de fondo. En ese sentido, trabajar con formadores de docentes, con maestros y maestras, es una tarea central, dado que la igualdad entre hombres y mujeres requiere de una parte sustantiva que realice el sistema educativo de este país. El sistema educativo contribuye también a la reproducción, a reproducir roles, estereotipos, por lo tanto, desigualdades. Si atendemos de manera central este sector, esta parte del sector educativo, que son los formadores de docentes, estamos de verdad atendiendo la raíz. Estamos yendo al fondo para las transformaciones futuras. Es muy importante entonces para el INMujeres trabajar con el sector educativo y particularmente con las instituciones formadoras de docentes.
Y bueno, también sabemos que una institución por sí sola no va a poder consolidar cambios relevantes en este país. La coordinación interinstitucional es algo que se requiere, que urge. Es importante aprovechar todos los potenciales que hay en las instituciones educativas de educación superior, en este caso en el Colegio de San Luis. Yo estoy convencida y estamos convencidas en el Instituto Nacional de las Mujeres de que las capacidades instaladas son muy importantes para contribuir en las políticas para la igualdad, de prevención y atención de violencia. Sabemos que el INMujeres por sí mismo no tiene todas las capacidades ni las condiciones para intervenir, en este caso en el sector educativo, como tampoco lo tiene para intervenir de manera sola en los servicios de salud. Sin embargo, haciéndose acompañar de estas instituciones, haciendo un esfuerzo de coordinación interinstitucional, estoy segura que lo podemos lograr. Finalmente, las instituciones con las que trabajamos también son instituciones públicas. Son instituciones que tienen que darle a este país y en este caso a las mujeres los aportes, el conocimiento que se ha construido desde ahí para poder alcanzar la igualdad. Gracias, maestra. Doctora Oresta López, usted es maestra de formación, digamos, de origen, digo, es doctora y ya tiene muchas especialidades acá en ciencias sociales y demás, pero de origen usted fue maestra del magisterio, pues. ¿Cuál es la importancia de que estén recibiendo esta información a través de este diplomado? Porque, bueno, veo en algunos de los contenidos que tienen en su planeación académica de este diplomado, que tienen, pues, desde las bases de los conceptos de sexo y género, construcción sociocultural de la diferencia, el patriarcado, el Estado, estructuras de la violencia contra las mujeres, cómo lo han recibido, porque también se abordan aportes de teorías feministas, historia de las maestras mexicanas, y como bien nos decían hace ratito, nos decía la maestra Anabel, pues en las escuelas, en las aulas, es donde se empiezan a reproducir ciertos esquemas, paradigmas o patrones o roles que a lo mejor se siguen haciendo normales o tradicionales. ¿Cuál es la importancia de que los maestros que van a estar frente a grupo estén recibiendo este tipo de información en este siglo XXI? Bueno, pues sí, efectivamente soy maestra normalista. Este, digamos, yo trabajé con niños durante 10 años, dando como maestra de primaria y simultáneamente realizaba otros estudios. Y bueno, yo estoy muy clara de la importancia de que todos, o sea, desde los maestros, los padres de familia, los médicos, las, las comunidades indígenas, todos tenemos que aprender nuevos vocabularios, ¿no? Sobre la violencia, sobre los estereotipos de género, sobre una gran cantidad de saberes que ha aportado el pensamiento feminista para promover la igualdad, la igualdad sustantiva que ahora también se promueve desde las políticas públicas. Y resulta que luego pues tenemos diseños muy buenos de leyes y de propuestas y programas de política pública, pero pues falta conectar con la sociedad civil, falta conectar con los profesionales que ejecutan estas políticas. Entonces es lo que nosotros llamamos que a veces hay una sociedad del conocimiento separada, ¿no? De la población, y tenemos que acercar a la población y a los profesionistas medios y altos, a los directivos, a los empresarios, a los obreros, bueno, a todo el mundo, a los operadores de transporte público, a los ministros, a todos los tenemos que acercar a esa sociedad del conocimiento para que no sigan ancladas sus acciones dentro de patrones y estereotipos tradicionales que perpetúan la desigualdad, que no contribuyen a que nos convirtamos en una sociedad democrática que promueva la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso este diplomado para mí es un gran acierto que propone INMujeres y en particular Anabel ya lo venía impulsando desde que era titular
del Instituto de las Mujeres en Oaxaca, ya había hecho una primera versión. Entonces nosotros estamos realmente pues contentas de esta desafiante oportunidad de hacer un diplomado nacional para llevar estos conocimientos, ponerlos en la educación virtual con los enlaces de género de las normales de todo el país. Bueno, pues vamos a ir a una primera pausa y vamos a regresar para seguir platicando sobre, bueno, pues estos temas que se están revisando dentro del Diplomado Construcción de Políticas para la Igualdad y la No Discriminación para Formadores de Docentes, en donde hay, ya le decía yo, diversos temas que tienen que ver con estos, pues, conceptos a lo mejor inicialmente muy básicos para empezar a introducir al tema, pero también abordan otros aspectos importantes, género y trabajo docente en tiempos neoliberales, género y trabajo, derechos sexuales y reproductivos, el trabajo no remunerado y la ética del cuidado en tiempos de pandemia, poder y género en las estructuras del saber y en la educación, en fin, entre otros, pero además te quiero anunciar que, bueno, estaremos pendientes y transmitiendo a lo largo de este mes de marzo y en las siguientes semanas los contenidos que se estén preparando desde el Colegio de San Luis con motivo del diplomado, con motivo del Día Internacional de la Mujer y que estaremos informando a través de nuestra página web, de nuestro canal de YouTube y de nuestras otras redes sociales, particularmente a través de Facebook, en donde tenemos las transmisiones en vivo de las conferencias magistrales, de los aspectos pues, que se pueden abrir a todo el público y que tienen que ver con estos contenidos que se han gestionado también desde el laboratorio que encabeza la doctora Oresta López, este laboratorio de investigación de género, interculturalidad y derechos humanos. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas de hoy. El Diplomado en Línea, Construcción de Políticas para la Igualdad y la No Discriminación para Formadores de Docentes, que organiza el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos a cargo de la doctora Oresta López, investigadora del Colegio de San Luis, tiene el objetivo de fortalecer la formación académica de la comunidad educativa de las escuelas normales. Se busca que a través del estudio de los aportes teóricos de la perspectiva de género y el análisis del origen de las desigualdades de género en las instituciones formadoras de docentes, se contribuya a la construcción de una política institucional para la prevención de la violencia de género en dichos espacios de formación de maestros, es decir, las escuelas normales. Este diplomado está dirigido principalmente a los enlaces de género de las escuelas normales de México, difundiendo a través de conferencias magistrales con especialistas y ponentes diversas temáticas del tema de género. Estamos de regreso y vamos a ir platicando con la doctora Oresta López y con la maestra Anabel López, quien es directora general de Una Vida Libre de Violencia para la Igualdad Política y Social. Maestra Anabel, platícanos un poco sobre cuál fue tu experiencia de haber llevado este diplomado en Oaxaca cuando tú tenías allá otra encomienda, otra responsabilidad, y qué impacto tuvo, qué transformaciones fueron visibles o comenzaron a ser visibles. Bueno, en realidad mover el sistema educativo en cualquier país es una cosa monumental. Entonces, me parece que esta experiencia, esta iniciativa que tuvimos en Oaxaca de iniciar un proceso de acompañamiento con docentes, con formadores de docentes específicamente para hablar de la igualdad, para hablar de la desigualdad entre mujeres y hombres, para hablar de la violencia contra las mujeres, fue como sembrar una semilla, ¿sabes? Yo veo así estas experiencias. Estoy convencida de que toda persona que llega
a reflexionar sobre las desigualdades de género y sobre las consecuencias que esas desigualdades tienen en la vida de las mujeres y de los hombres y por lo tanto en la vida de la sociedad, jamás volverá a ver va a volver a ver el mundo, la sociedad de la misma manera. No podrá ver las relaciones sociales de la misma manera. Y era muy importante para nosotras desde el Instituto de la Mujer Oaxaqueña entonces poder sembrar esta semilla en las escuelas normales. Fue un diplomado dirigido también a docentes de escuelas normales que yo estoy convencida sembraron una semilla. A partir de ahí hubo ya un proceso de reflexión interna en las escuelas normales a partir de este diplomado acerca de cómo abordar estos temas de las desigualdades de género y acciones de prevención de violencia. Me parece que hay mucho todavía pendiente, falta mucho por hacer porque sembrar la semilla no resuelve si no riegas, si no abonas, si no cuidas, si no procuras. Entonces, hacerlo en este momento como parte de la política nacional para la igualdad y prevención de violencia es algo que esperamos contribuya a esto, porque la reflexión en sí misma no cambia la realidad. Es una cosa, los maestros y las maestras reflexionan, pero esa reflexión interiorizada para una misma no cambia las cosas. Se tienen que implementar acciones, tareas concretas que de verdad transformen la realidad. Y a mí esto es lo que me encanta de este diplomado, porque de esta perspectiva nacional y de que el Colegio de San Luis lo esté implementando, porque la perspectiva de ir más allá de la reflexión es algo que urge, que se necesita. Esperamos que con este diplomado, en donde ya están participando también enlaces de género, docentes de Oaxaca, pueda retomarse esa reflexión para caminar hacia la construcción de mecanismos muy puntuales para la igualdad en el ámbito académico, en el ámbito docente, en el ámbito de la comunidad escolar en su conjunto y que también puedan construirse instrumentos y mecanismos para la prevención y la atención de la violencia. Te quiero decir, a la pregunta es, como mi resumen es, pues fue un esfuerzo de sembrar, pero hay que seguir cuidando esa siembra para que dé frutos y podamos tener acciones concretas. Doctora Oresta, usted en San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis particularmente, tiene ya varios años con este tipo de actividades en donde se imparte capacitación a choferes del transporte urbano, se hacen otro tipo de espacios. ¿Qué ha cambiado de cuando usted estaba frente a grupo, en estos clases de maestra normalista de primaria, a lo que hoy en el 2021 se vive? ¿Qué se ha transformado? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahora? No, pues esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque de eso ya pasaron muchos años, Lidia. Pero lo que sí tenemos, yo creo que de nuevo, ¿no? En la sociedad, pues es efectivamente una presencia de del crimen organizado y de las violencias, en este capitalismo tardío, en estos impactos de políticas neoliberales. La violencia hacia las mujeres ha cobrado formas realmente terribles, ¿no? Y hacia las niñas y hacia las mujeres. Y eso no quiere decir que no existiera antes estas violencias, pero estoy hablando que los niveles de cosificación sobre los cuerpos, los niveles de crueldad, pero a la par también las políticas han avanzado y también los conocimientos para identificar las violencias, ¿no? Para reconocer los diferentes tipos de violencia que quizás en otro momento nuestras abuelas, nuestras madres y en las mismas escuelas, ¿no? Había verdaderos sistemas patriarcales ahí, donde los maestros y las maestras jugaban esos roles, ¿no? De patriarcales.
Y yo creo que lo nuevo, y eso lo confirmamos en este mismo diplomado, que podemos tener contacto con maestros y maestras de todo el país, pues estamos frente a maestros de normales que tienen una mejor preparación, ¿no? Tenemos hasta como un 80% de ellos tienen posgrados, este, la mayoría tiene maestría, pero también hay un importante número de doctores que están dando clases en las normales, eh, y que están teniendo, ¿no? Además de una mayor certificación, una mayor claridad de que tienen que convertirse en las instituciones normalistas en espacios donde haya el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? El respeto de los derechos humanos de los estudiantes, de los profesores, y de recuperar comunidades educativas, ya no solo en formas corporativas como las que nos aportó el siglo XX, sino cómo trabajar con política pública, con derechos humanos, con perspectiva de género, cómo prevenir violencias. Entonces, estamos frente a escenarios complejos en términos de violencia, una violencia además que es globalizada también, de un capitalismo global, salvaje, que ha afectado las relaciones humanas en todo el planeta, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tenemos un magisterio con posibilidades de reconocer estas complejidades que estamos viviendo. Yo lo confirmo durante las clases del diplomado, ¿no? Como hay mucha tensión de estos. Hay unos 270 participantes, Lidia, regularmente, la mayoría mujeres de todo el país, y también se sumaron profesores de las normales de la Huasteca Potosina, se sumaron unos 40 más o menos, 45, por ahí anda, de manera que San Luis Potosí tiene una fuerte presencia también en este diplomado. Y yo creo que sí vamos a lograr que cuando menos vean con menos naturalidad las violencias, como luego a veces lamentablemente todavía aparece naturalizado en la prensa o naturalizado, a veces lamentablemente también por quienes les toca impartir justicia, ¿no? O por las autoridades sindicales. En fin, yo creo que algo bueno que podemos esperar de este diplomado es de que se sepa de que hay leyes, porque hemos visto todos los marcos internacionales, nacionales, protocolos, formas de conocer los diferentes tipos y modalidades de violencia, los datos de cómo está el país en términos de violencia contra las mujeres, el vocabulario para nombrar lo que no se ha podido nombrar todavía en los libros de texto y en los planes de estudio, y también, ¿no? Cómo actuar y cuál es la obligación de los maestros y de las autoridades frente a las violencias, ¿no? Que como decía la licenciada Anabel, no puede quedarse solo en enunciados, ¿verdad? Sino tiene que avanzarse a dar el paso de crear algunas figuras se tendrán que crear en las normales que permitan darle curso a las demandas, a las quejas, de las conductas violentas que pudieran presentarse en las instituciones, ¿no? Por ahí va un poco lo que yo creo que ahora sí hay y que en el pasado no había nada de esto, ¿no? Que si bien es cierto, digamos, las circunstancias se han abierto en algunos espacios, en algunas políticas, en el marco legal, etcétera, también es cierto que se han sumado ciertos factores que lo han vuelto mucho más complejo, mucho más difícil, como la presencia ciertamente de este crimen organizado, mayores no sé cómo llamarle ahí, niveles de violencia, pero bueno, cuando regresemos de la pausa les vamos a preguntar a nuestras invitadas, bueno, particularmente a la maestra Anabel, quien es directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social, justamente cuáles son estos retos que se enfrentan para la igualdad social y para la igualdad política en un contexto de este 2021, pero además al que se le suman las condiciones de pandemia. Regresamos para seguir platicando sobre los impactos que pudieran tener o pudieran derivarse de este diplomado Construcción de Políticas para la Igualdad y la No Discriminación para Formadores de Docentes. Continuamos.
El pasado 17 de febrero, el Colegio de San Luis organizó la conferencia magistral con la doctora Rita Segato, denominada Reflexiones para comprender las estructuras de la violencia contra las mujeres, en el marco del Diplomado en línea Construcción de Políticas para la Igualdad y la No Discriminación para Formadores de Docentes. Rita Segato es escritora, antropóloga y activista feminista argentina, conocida por sus investigaciones que se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas, a la violencia de género y a las relaciones entre género, racismo y colonialidad. En este evento, la doctora Rita Segato habló acerca de cuestionar las raíces estructurales de estas violencias y promover un profundo cambio cultural. La aceptación de que el problema de género es minoría lo consideró un error crucial enorme. La siguiente conferencia será encabezada por la doctora Graciela Morgade, con el tema Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género. El lunes 8 de marzo a las 17 horas por Facebook Live del Colegio de San Luis. Estamos de regreso, continuamos con este espacio desde el Colegio de San Luis y damos la bienvenida al doctor Mario Chávez. Él es director general de la Dirección de Educación Superior para el Magisterio. Agradecemos mucho el esfuerzo porque sabemos que ha implicado cierto esfuerzo para poder estar presente aquí en el programa y por razones de agenda, bueno, pues tuvo que compartir ahora el espacio con nosotros y le agradecemos mucho. Doctor Mario Chávez, platícanos un poco cuál ha sido la importancia de que se esté llevando a cabo este diplomado Construcción de Políticas para la Igualdad y la No Discriminación para Formadores de Docentes, con una instancia como el Colegio de San Luis y orientado justamente a los maestros que forman parte del magisterio y que en algún momento llegará este mensaje para los que tendrán la responsabilidad de estar frente al grupo. Bueno, a ver, primero agradecer muchísimo el espacio. Por supuesto que es muy importante para nosotros desde la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, que es la dirección de normales, digamos, de todas las instituciones donde se han formado maestras y maestros, digamos, de excelencia en más de un siglo. Hay otras instituciones formadoras, hay que decirlo, como la Universidad Pedagógica Nacional, los centros de actualización del magisterio y algunas facultades de universidades públicas. Sin embargo, nosotros creemos que, digamos, el punto de quiebre para la reproducción estructural de las violencias hacia las mujeres, de la desigualdad de género, es justamente, se puede quebrar esta inercia precisamente en la educación básica, desde el preescolar, en la primaria, en la secundaria. Y entonces nosotros tenemos que lograr romper estos cartabones construidos socialmente en los formadores de formadores, es decir, en las maestras y maestros que van a formar a los nobles maestros y maestras de básica. Y entiendo que ese es el camino para nosotros. Entonces, con el apoyo del Colegio de San Luis, hay que decirlo también con un apoyo muy importante de InMujeres, que fue, aquí está la querida Anabel, y ella fue precisamente quien, ella es normalista, egresada de una normal rural allá en Tamazulapan, en Oaxaca, y ella también con mucha decisión, porque la idea de este gobierno es verdaderamente transformar las comunidades. Planteamos la posibilidad de este curso, nos acercó con la doctora Oresta y hoy tenemos una muy buena cantidad de maestros, maestras de normales o miembros de la comunidad normalista. También tenemos hombres y eso para nosotros ha sido muy emocionante porque
también hay muy otras maneras de construir la masculinidad y están participando también. Entonces, nosotros queremos con este diplomado no solo sensibilizar, sino que se conozca a profundidad la raíz histórico-social de esta estructura que normaliza las violencias hacia las mujeres, a veces con micromachismos muy sutiles, que parecen cosas sin ningún problema, y que este primer grupo, digamos, esta primera estructura, escuela normal por escuela normal, y en los propios estados, logre empujar un verdadero cambio. Por supuesto, con todo un sentido de una ruta muy clara para las personas que estén en condición de violencias, pero también con todo un sentido de formación. Sí, un tema, por supuesto, en los casos más graves, que tiene que ser punitivo porque la ley es muy clara, pero también un sistema de justicia formativa, donde poco a poco también los propios hombres vayamos rompiendo este mandato de masculinidad que es terrible, que pesa sobre nosotros, y que vayamos entendiendo que hay otros caminos. Si logramos eso en las escuelas normales, podemos replicarlo después en educación básica y estaremos construyendo desde ahí, desde el preescolar, a niñas y niños eh, con verdadera igualdad sustantiva, y que rompan estas inercias del patriarcalismo, que de verdad, en el caso de los feminicidios, es su expresión más cruel y más dolorosa para nuestros países. Muchas gracias, doctor Mario Chávez. Él es director general de la Dirección de Educación Superior para el Magisterio. Y regresaría con la doctora Oresta para que nos platique, bueno, pues los principales ponentes que están o han estado y estarán en las siguientes sesiones de este diplomado, y bueno, pues las trayectorias importantes y bueno, pues qué otros temas también estarán abordándose dentro de este diplomado. Pues nosotros elaboramos en este caso un diplomado adaptado exactamente para maestros de las normales, y por lo tanto el reto era también implicar también a los especialistas en educación, en género, en violencias. En este caso nosotros contamos con una gran cantidad de expertas, y también se va a incorporar un experto en masculinidades. Entonces está participando la doctora Marta Leñero Yaca. Tuvimos una conferencia con la doctora Marcela Lagarde. También participa colegas del laboratorio, ¿no? Que han colaborado en el laboratorio, como Patricia Martínez Lozano, Adriana Zavala, Jessica Rangel, Mariana Juárez, que va a hablar sobre las violencias mañana, en la sesión de mañana. Pero también nos acompaña la doctora Gabriela Delgado de la UNAM, la doctora Susan Street, también está con nosotros la doctora Laura Saavedra, y especialistas en política pública, como Gloria Ramírez, la doctora Gloria Ramírez de la Cátedra UNESCO, la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, la doctora Flérida Guzmán, que nos habló de las metodologías interseccionales en la pasada sesión. Y tendremos también la colaboración nuevamente de la maestra Urenda Navarro, una abogada feminista que nos habla de cómo trabajar, digamos, los procedimientos jurídicos sobre acoso y hostigamiento sexual en la educación superior. También va a estar la doctora Gisela Sarenberg, y vamos a tener una conferencia magistral para el 8 de marzo con la doctora Graciela Morgade, a la cual invitamos a todo el público que esté pendiente del Facebook del Colsan para escuchar esta ponencia, esta conferencia magistral de Graciela Morgade el 8 de marzo a las 5 de la tarde, que va a versar sobre el modelo de educación sexual integral, ¿no? Tan importante conocer para los maestros, pero también padres de familia y todo el mundo. Y también quisiera destacar que
El diseño del diplomado incluye asesorías regionales para escuchar las expectativas, las propuestas, los problemas que tienen los participantes en el diplomado y acompañar de algún modo su formación en cuestiones específicas de intervención en las instituciones en su papel de enlaces de género. Esto quiere decir que se les acompaña tanto en toda la parte conceptual de acoso y hostigamiento sexual, como protocolos, como diseño de diagnósticos y, por supuesto, cada uno de ellos al final de este diplomado hará pues una propuesta de prevención o su protocolo, algo va a proponer en su papel de enlace para concluir con este diplomado. Ese es el reto y también hemos incorporado una sesión con el doctor Juan Carlos Ramírez, un reconocido especialista en masculinidades que nos va a acompañar también el 17 de marzo. Muy bien, pues todo este mes de marzo estaremos dedicando los programas de televisión a este tema de asuntos de género en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando y bueno, pues ya para cerrar nuestra charla de hoy con nuestras invitadas, hemos estado platicando con la doctora Oresta López, investigadora del Colegio de San Luis, y con la maestra Anabel López, directora general para Una Vida Libre de Violencia para la Igualdad Política y Social. Hacemos una pausa, le recordamos que nuestras vías de comunicación pueden ser a través de las redes sociales, particularmente a través de Facebook. Continuamos después de esta breve pausa. Bien, estamos de regreso y vamos a cerrar esta charla. Estamos hablando con la doctora Oresta López y con la maestra Anabel López. Maestra Anabel López, desde la posición que hoy ocupas en el gobierno federal al frente de esta dirección que tiene que atender procurar una vida libre de violencia y para la igualdad política y social, ¿cuáles son los principales retos, particularmente para avanzar? Yo sé que es una pregunta muy compleja y que no hay una respuesta fácil, pero a lo mejor como para irnos dando una idea de qué pasos se están dando en concreto hacia la igualdad política y hacia la igualdad social. ¿Qué nos dirías? Bueno, primeramente quiero decirte que efectivamente es una pregunta que no puede ser respondida así simple, porque el principal reto que tenemos para avanzar hacia la igualdad política y social es el cambio cultural. Tenemos en unas condiciones culturales tan profundas, tan arraigadas, que reproducen las desigualdades a través de formas que luego no logramos ni siquiera visualizar. Es entonces necesario una transformación cultural, un cambio de paradigma, una manera diferente de ver el mundo, una nueva forma de relacionarnos. Y eso requiere de un cambio de verdad de las estructuras, de las relaciones de poder en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito social. Es transformar esas relaciones de poder que mantienen a los hombres
con privilegios y a las mujeres en condiciones de sometimiento. Y todo eso deriva en una larga lista de desigualdades que no voy a referir ahora, pero que la forma más extrema en que afecta esta desigualdad es la violencia feminicida, la violencia extrema en contra de las mujeres. Para cumplir con la responsabilidad que el gobierno tiene, que el gobierno federal tiene para construir la igualdad, el Instituto Nacional de las Mujeres ha publicado recientemente el Proigualdad, así resumido, que es el Programa Nacional para la Igualdad, que es la ruta, la hoja de ruta para la política pública en el gobierno federal, que se plantea 6 objetivos: potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad, generar las condiciones de reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado, mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y a la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos, combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad, posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado, y construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes. Estos objetivos en realidad es una aspiración mayúscula. Sin embargo, estamos trabajando de manera cotidiana con todas las instituciones del gobierno federal y también con los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas para poder alcanzar estos objetivos. Sabemos que no será fácil, sin embargo, estamos apostando en este gobierno todo el esfuerzo para poder articular el trabajo institucional y avanzar en estas tareas. Muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente yo le diría a nuestro auditorio que busque información, que se acerque a los espacios donde hay materiales especializados, materiales hechos por expertos, materiales que son sencillos de leer, de conseguir. ¿Por qué? Porque esto de lo que nos habla la maestra Anabel López, de cambio cultural, de transformar relaciones, empieza o puede o debe suceder desde las células más pequeñas de nuestra sociedad, desde las familias, desde la escuela, desde todas estas instituciones de las cuales vamos formando parte, porque los roles, porque las prácticas se van aprendiendo y se van reproduciendo justo en estos espacios. Y por más esfuerzos que se hagan en otras esferas, si nosotros no comenzamos por preocuparnos, por enterarnos, por ir transformando estas relaciones, estas enseñanzas que hacemos todos los días con nuestros hijos, con las parejas, con los hermanos, tíos, con la gente que nos rodea, si no transformamos estas relaciones y si no procuramos este cambio cultural desde donde nos toca, difícilmente se puede avanzar al ritmo que se requiere en una sociedad como la mexicana, en donde las condiciones económicas, sociales, de violencia, se están imponiendo o tratan de ganar terreno a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando. Y bueno, hablando de los esfuerzos, pues me gustaría cerrar con la doctora Oresta para que nos platique finalmente cómo ha sido, cuáles son los principales desafíos que ha significado el tener un diplomado de manera virtual, que sin duda tendrá sus ventajas, pero también tendrá sus complicaciones. ¿Cómo ha sido impartir clases, ¿no?, a distancia en medio de una circunstancia de pandemia como la que hoy enfrentamos? Sí, efectivamente ha sido un aprendizaje constante este diplomado, porque pues a diferencia de la educación virtual que luego ya se tiene una plataforma toda programada preparada para la educación, aquí empezamos el 1 de diciembre en medio de la pandemia y saber que eran 270 participantes de entrada era pues preocupante de cómo íbamos a atenderlos a todos por este medio virtual. Entonces, decidimos construir propuestas de asesorías también para trabajar con ellos por regiones y hay una asesora para trabajar con los enlaces de género de cada región.
Y por otra parte, pues hemos trabajado poniendo biblioteca virtual en un Drive y dando las clases en vivo, ¿no? O sea, las clases son en vivo durante 3 horas con un descanso y no pueden participar todos, como no es fácil trabajar con un grupo tan grande, pero hemos logrado una gran conversación a través de los chats. Los chats son una forma valiosísima de participación de los profesores, que además la conservamos, la podemos ver con calma, le podemos dar seguimiento a todas las reflexiones que ellos nos aportan. Entonces, yo sí debo decir que todo esto es nuevo, ha sido desafiante para la propia institución, porque anteriormente, pues en los diplomados presenciales, se trabaja en equipos, se hacen otro tipo de actividades, que extrañamos, por supuesto, ¿no? Ese trabajo más cercano de tomar juntos el café a la hora del descanso y demás, que lo hacemos estos diplomados del Colsan siempre tienen ese espacio, ¿no? Que extrañamos mucho. Pero por otra parte, yo también encontré pues a un grupo de profesores de las normales muy dispuestos al estudio, eso me ha gustado mucho, porque incluso me he enterado que algunos de ellos llevan están de veras dedicados a estudiar de tiempo completo. Por ejemplo, supe que los maestros de San Luis Potosí están llevando también unos cursos de francés, también o un diplomado de investigación educativa, están, o sea, estudiando de tiempo completo, incluso más que cuando lo hacían de forma presencial, ¿no? Que no podía empalmarse presencialmente, y ahora han organizado de tal manera sus agendas que pueden tomar muchos cursos virtuales, ¿no? Es lo que encuentro yo en esta población de maestros, y pues no es una mala forma de llevar la pandemia también, institucionalmente hablando, ¿no? Aprovechar estos espacios para fortalecer sus capacidades. Me parece que eso es algo que está aprovechando muy bien la de GESUM, ¿no? Apoyando la formación de los maestros. Porque ellos a su vez también lo están haciendo con sus estudiantes, ¿no? Que son de educación superior y están familiarizados a ellos con este tipo de forma de aprendizaje y de enseñanza. Y bueno, pues es también para nosotros la oportunidad de colocarlos con maestras que están en Argentina, que están en otros lados, que difícilmente se pueden hacer luego en diplomados presenciales. Entonces tiene sus ventajas y sus ventajas, sus fortalezas también este medio de educación, pero de entrada, pues la cantidad de profesoras y especialistas que hay en este diplomado, estamos hablando de más de 20 especialistas, expertas en temas de género, este, 2 de Argentina, pero también de diferentes instituciones, de la UNAM, de Flaxo, en fin, del CIESAS y de otras instituciones, que en tiempos normales es difícil movilizar a tantas expertas, ¿no? Y que ahorita han colaborado en formas, además, muy solidarias por el afecto que tienen por el normalismo mexicano también, ¿no? Esto hay que subrayarlo. La percepción que tenemos todas las que participamos en el diplomado es de una gran solidaridad por el trabajo de los maestros, toda vez que pasaron por un periodo pues muy neoliberal, ¿no? Y ahorita revalorar el papel del magisterio viene acompañado también de que se revalore también el de las mujeres, ¿no? El trabajo de las mujeres en la educación y que avancemos juntos hacia una propuesta de políticas de igualdad y no discriminación. Gracias, doctora Oresta López. Bueno, pues enhorabuena a todos los involucrados, al doctor Mario Chávez, que nos estuvo acompañando aquí unos momentos, a la doctora Oresta López, a la maestra Anabel López Sánchez, por este diplomado Construcción de Políticas para la Igualdad y la No Discriminación para Formadores de Docentes. Maestra Anabel López Sánchez, una última intervención. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Decirles que estamos en el compromiso de continuar este proceso de acompañamiento a las escuelas normales con el Colegio de San Luis. Creemos que el colegio es una institución que tiene mucho que aportar en este campo específico y que estamos convencidas, como les dije al principio, de que las desigualdades solo van a convertirse en igualdad cuando cambiemos las estructuras. Los docentes, los maestros y las maestras tienen mucho que hacer en esa tarea. Pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que este programa lo pueda revisar cuando tenga usted oportunidad a través del canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Y bueno, pues efectivamente los maestros y las maestras tienen en sus manos la formación de nuevas generaciones que pueden permear en este cambio estructural que se requiere para ir mejorando y avanzando en estas igualdades de género que se están procurando. Gracias a todos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis invitan al Seminario Permanente de Asuntos Legislativos, de marzo a diciembre de 2021 por Google Meet. Evento dirigido a estudiosos de las organizaciones políticas de asuntos legislativos y público en general. La campaña de ética en la investigación académica del Colegio de San Luis convoca a la conferencia Regulación del plagio académico en centros públicos de investigación, con el licenciado Eric Omar Rodríguez Díaz, el 5 de marzo a las 13 horas por Facebook Live del Colegio de San Luis. Se llevará a cabo la presentación editorial La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. El miércoles 10 de marzo a las 12:30 horas a través de Blue Jeans. La Cátedra Institucional 2021, Primo Feliciano Velázquez, del programa de Historia del Colsan, te invita al seminario Historia de la Guerrilla en México, 1965-1994, Literatura, Conceptos y Problemas. De marzo a diciembre de 2021, concesiones a través de Blue Jeans. Consulte los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.